Hola, soy la profesora Magali del curso de lenguaje y hoy nos toca resolver la práctica número 6. En esta pregunta de la práctica número 6 nos dicen que señalemos la alternativa en la que se presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad de los enunciados con respecto al acento. Entonces aquí tenemos que buscar las afirmaciones que vayan de acuerdo a las características o la definición del acento. La primera dice, tilde y acento denotan el mismo fenómeno. Ese enunciado es falso, debido a que la tilde es un aspecto netamente ortográfico, mientras que el acento es un rasgo suprasegmental, es decir, correspondiente a la lengua. La número 2 señala, hay diptongos con acento en la vocal abierta. Efectivamente, si tomamos en cuenta la variación o las diversidades de los diptongos, tenemos aquellas en las cuales las vocales presentan una combinación distinta, como es el caso de las vocales abiertas más vocales cerradas, ¿no? O la vocal cerrada más la vocal abierta. En donde el acento siempre tiene que recaer en la vocal abierta. Mientras que también tenemos un grupo de vocales cerradas, ¿no? Y estas deben de cumplir con la condición de ser distintas. Entonces, el enunciado es cierto. En la siguiente, algunos monosílabos llevan acento. Ese enunciado también es correcto, debido a que existe un conjunto de 8 monosílabos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos la palabra se, te, de, mi, tú, él, sí, que se acentúan básicamente cuando cumplen con alguna función, ¿no? Con alguna característica, cuando cumplen con pertenecer a un grupo de palabras en especial. En la siguiente dice, el acento es de posición variable en el español. Esa afirmación también es cierta o correcta. Por ejemplo, si observamos la palabra tráfico, vamos a notar de que la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba y puede ser variable, por ejemplo, cuando ésta se mueve a otro lugar, como la palabra tráfico, que proviene del verbo traficar, o también si se mueve a la última sílaba y decimos traficó, donde el acento va a recaer en la última posición. En el siguiente enunciado dice, únicamente es un componente de la escritura. El acento, como dijimos, es un rasgo suprasegmental, es un componente de la lengua. Entonces, este enunciado es falso. La clave correcta en consecuencia sería la letra C. Ahora marque la alternativa en la cual hay más palabras, ¿no? Es un detalle importante en la pregunta, más palabras que presentan acentuación diacrítica. Recordemos que la acentuación diacrítica es aquella que se aplica tanto para monosílabos como para polisílabos. Y esta acentuación se distingue de otras porque tiene por finalidad diferenciar categorías gramaticales. Entonces, en la primera oración dice, ¿de quién es el autobús que está afuera? La única palabra en la cual se puede apreciar la acentuación diacrítica es en el monosílabo quién, que lleva tilde debido a que es un pronombre interrogativo. En la segunda oración, no sé qué será de mí después de partir. El monosílabo se está tildado por ser verbo
que por ser pronombre interrogativo y mi por ser pronombre personal. Entonces, en este caso vemos 3 palabras. En el siguiente, aún no le dé el té a él porque está frío. La palabra aún lleva tilde porque es equivalente al adverbio de tiempo todavía. De porque es verbo, el verbo dar. Té, sustantivo. Y el pronombre personal, ¿no? Entonces, en este caso hemos sumado 4 monosílabos. En la siguiente, a mí, pronombre personal, sí, adverbio de afirmación, son las 2 únicas palabras que presentan acentuación diacrítica. Y en la última oración, todavía había una bombonera frágil aquí. Si bien es cierto, hay palabras que están tildadas, la razón no es por presentar acentuación diacrítica, sino porque están coincidiendo con otras normas ortográficas. Entonces, por la cantidad, la clave correcta estaba en la letra C. Ahora coloque la tilde en las palabras que la requieran. En la primera alternativa dice, el broker estuvo negociando con el jockey. La palabra broker y jockey deben de llevar tilde porque son palabras graves que terminan en consonante, la primera R y la segunda termina en diptongo con Y. En el segundo caso, al francés se le antojó un sándwich con ketchup. Notamos que la palabra francés es aguda, se le antojó, aguda, sándwich es una palabra grave y ketchup también es grave. Siguiente, sin quórum se aprobó la publicación de los cómics. Quórum es grave, es un latinismo que termina en consonante M, debe tildarse. Se aprobó es una palabra aguda. Publicación lleva tilde porque es aguda. Y cómics es una palabra grave que presenta grupo consonántico al final. Es un caso especial de acentuación. En la letra D dice, el emoticón mostraba su pésimo estado de ánimo. La palabra emoticón lleva acento en la última sílaba, aguda. Pésimo es una palabra esdrújula, siempre se tildan las esdrújulas. Y ánimo también es esdrújula. Y la E dice, en el cabaret, aguda, exhibían, debe llevar tilde porque tiene un hiato acentual, un sutil cliché. Cliché es aguda. Ahora, veamos bien, en el caso de la palabra sutil, la palabra sutil es una palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, eso quiere decir que sutil es una palabra aguda, terminada en L. En consecuencia, no se debe de tildar. Dados los siguientes enunciados, el ruso danés se lanzó en un paracaídas, destaquemos esa palabra, y notemos de que aquí se ha omitido una tilde, ya que presenta hiato acentual. En la siguiente dice, el espécimen es una palabra grave que termina en N. No debería de llevar tilde, ¿verdad? Hallado pertenece a otra población. María dio 16 vueltas en el tío vivo junto a mí. La palabra María se tilda debido a que hay un hiato acentual. La I presenta la mayor fuerza de voz, pero el monosílabo dio no está dentro del grupo de los 8 monosílabos que deben de llevar acentuación debido al contexto diacrítico. Entonces, aquí hay un error, no debe de acentuarse este monosílabo. 16 es correcto, ya que es una palabra aguda, pero la palabra tío vivo, si bien es cierto, la palabra tío se tilda porque presenta un hiato acentual, no es lo mismo lo que ocurre en la palabra compuesta tío vivo, porque en este caso el acento se mueve a la penúltima sílaba.
Eso quiere decir que se ha cometido un error en la tildación en la palabra compuesta. Mi está bien acentuada debido a que se presenta un monosílabo aludido al pronombre personal. En la siguiente oración, el régimen político, la palabra régimen carece de un acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Es el único error que se nota en esta oración. Y en la última, algunos ítems del examen serán muy difíciles. La palabra ítems necesita de una tilde, ya que requiere del acento debido a que es parte del grupo de las graves terminadas en grupo consonántico. Examen es una palabra grave que termina en N, por lo tanto no se debe de tildar. Hay dos errores. Muy bien, a continuación dice lo siguiente. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Veamos. En la primera oración dice, las palabras compuestas paracaídas y tío vivo están bien tildadas. Como hemos observado en los enunciados anteriores, la palabra paracaídas necesitaba de una tilde. Hay un error. Y tío vivo también hemos notado otro error, porque no lleva tilde en la vocal I. Entonces, este enunciado es falso. En la número 2 dice, únicamente el enunciado A presenta adecuada acentuación escrita. En el enunciado A notamos que las palabras ruso-danés lleva tilde, es una palabra compuesta, cada componente debe de acentuarse. Lanzó es una palabra aguda, termina en vocal, se acentúa. Y la palabra paracaídas lleva tilde debido a que presenta un hiato acentual. Ahora, en la número 2 dice únicamente el enunciado A presenta adecuada acentuación escrita. Ese enunciado es verdadero. Efectivamente, todas las palabras, las tres palabras con tildes están correctamente escritas. En la afirmación 3, todas las oraciones presentan al menos un error. Es un enunciado falso. ¿Por qué? Porque ya hemos notado que la letra A carece de errores. En la número 4, el enunciado E presenta dos errores de acentuación ortográfica. Efectivamente, hemos notado que la palabra ítems carecía de tilde y examen no debió acentuarse. Entonces, ese enunciado es verdadero. En la número 5, en C, en el enunciado C, todos los monosílabos están correctamente acentuados. Y hemos notado que ese enunciado es falso, debido a que en la letra C hay dos errores, en el monosílabo dio y en la palabra compuesta tío vivo. Por lo tanto, la clave correcta está en la letra A. Señale la opción que presenta palabras tildadas por ser grave y aguda, respectivamente. Por lo tanto, chicos, en este caso vamos a tener que observar que las palabras que hallemos con acento ortográfico tienen que cumplir con este orden. Primero una palabra acentuada por ser grave y luego la segunda palabra debe estar acentuada por ser aguda. En la letra A dice Diego salió. Salió es una palabra aguda. Rápidamente. Bueno, rápidamente no es una palabra que se haya acentuado por ser esdrújula, sobresdrújula, sino por ser una palabra compuesta o formada a través de un proceso morfológico, ya que deriva del adjetivo rápido. Entonces, la letra A no es clave. En la letra B dice Alex siente muchas náuseas al pasar por Ticlo. Estas dos palabras presentan acentuación. La primera por ser una palabra grave y la segunda por ser una palabra esdrújula.
ya que aquí hay 3 sílabas, ¿no? Y la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, ya que se entiende que las vocales abiertas EA deben de estar separadas por presentar el hiato simple. En la oración C, el pony obtuvo un récord en la competencia. Estas dos palabras se tildan respectivamente por ser palabras graves, ambas. Solo que en el segundo caso, récord es una sílaba que ha terminado en grupo consonántico. En la siguiente oración, los forceps fueron delineados con sprays. Observamos que la primera palabra tiene 2 sílabas y el acento está por ser grave y termina en grupo consonántico. En cambio, la segunda palabra lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en letra S. Es una palabra aguda. Por lo tanto, en esta oración se está cumpliendo con la condición de la pregunta. Esa sería la clave. La última, traerá Álvaro recuerdos de la Ciudad Blanca. En esta oración, estas dos palabras han llevado tilde, pero la primera por ser una aguda y la segunda por ser esdrújula. Bien, identifique la alternativa que presenta más errores de acentuación escrita. En la primera dice, ese hombre avaro nunca dejaba de usar su boina. Bueno, como notamos, la palabra ese, ¿no? Es un determinante demostrativo, ¿no? Entonces, los demostrativos como tales, ese, este, aquel o todas sus formas variables nunca se deben de tildar. La siguiente palabra que notamos aquí es avaro. La palabra correctamente escrita no debe de llevar acento. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Eso quiere decir que es una palabra grave, terminada en vocal. Luego, la palabra boina, como está escrita aquí, está correctamente tildada. ¿Por qué? Porque el acento no recae en realidad en la vocal cerrada, sino en la vocal abierta. Es decir, es incorrecto pronunciar boina. La expresión adecuada es boina. Entonces, eso quiere decir que es una palabra también grave, terminada en vocal. Hay 3 errores en la alternativa A. En la letra B, el señor Sáenz tenía licencia para portar un revólver. Como vemos, la palabra Sáenz, el nombre propio, se silabea en 2 sílabas y la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Como es una palabra grave, terminada en grupo consonántico, efectivamente debe de llevar tilde. Es correcta. Tenía, la palabra tenía, presenta un hiato acentual, es correcta, pero la última palabra de esta oración no es revolver, ¿verdad? Es revólver. Eso quiere decir que la mayor fuerza de voz está recayendo en la penúltima sílaba. Es una palabra grave, termina en R, entonces debió de estar acentuada. En consecuencia, hay un error en la B. En la siguiente dice, el tráiler pasó por el nuevo túnel rápidamente. La palabra tráiler es grave, pasó es aguda, túnel es grave y rápidamente es un adverbio que proviene del adjetivo rápido y está bien acentuado. Entonces notamos que en la C no existe ningún defecto.
En la letra D dice, la estructura lábil está dañada o se desplomó. Como notamos en esta oración, la palabra lábil está incorrectamente acentuada. ¿Por qué? Porque la palabra lábil lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Eso quiere decir que es una palabra grave, ¿no? Y debió llevar el acento ortográfico. Ahora, la palabra está es correcta porque es aguda, pero el monosílabo o viene a ser una conjunción disyuntiva. La conjunción o bajo ningún aspecto o contexto se debe de tildar. Es una regla que ha variado ya hace algún tiempo. Entonces, aquí vamos a contar 2 defectos. Y por último, en la E, dice fui solo por ti con un jersey delgado y sentí frío. Como observamos en esta oración, el monosílabo fui está tildado y no está dentro del grupo. Recordemos que solamente hay 8 monosílabos que deben de llevar acentuación diacrítica. Ahora, la palabra solo también es una palabra que bajo ningún aspecto o bajo ningún contexto oracional debe de llevar tilde. El monosílabo ti también está con tilde y eso es inadecuado. No se tilda por ninguna razón. Y la palabra jersey es una palabra polisilábica. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, termina en letra Y y debió haberse colocado la tilde. Entonces aquí en la E hemos sumado 4 errores. Por lo tanto, nuestra clave estaba en esta alternativa, la E. Ahora establezca la correlación correcta entre ambas columnas. La palabra vio, como notamos, es un monosílabo. Por esa razón, en esa palabra no se requiere del acento ortográfico. En la siguiente palabra, influido, recordemos de que aquí la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Esta viene a ser una palabra grave. La palabra bifocal lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Eso quiere decir que se clasifica como una aguda. La palabra tiralíneas es una palabra que se silabea en varias sílabas, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, y la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Eso quiere decir que estaría agrupada dentro de las esdrújulas. Y por último, dígaselo, es una palabra que lleva el acento o la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba y en consecuencia se relaciona o se clasifica con las sobresdrújulas. Señale la alternativa en la cual los términos pertenecen a la misma clase de palabras según la posición del acento. Entonces, en esta alternativa vamos a ver si las palabras, todas las palabras son agudas, todas deben ser graves o sucesivamente, ¿no? Deben de cumplir con esa condición. A ver, veamos. En la letra A dice cyborg. Cyborg es una palabra grave. Por eso se ha acentuado. La palabra suplantar lleva la mayor fuerza de voz en la última, entonces es aguda. Y aeróbic lleva el acento en la penúltima, entonces es grave. Por lo tanto, la letra A no sería respuesta. La letra B, dígaselo. La mayor fuerza de voz está en la trasantepenúltima sílaba. Es una sobreesdrújula. Récord es una palabra grave, ¿verdad? Y la palabra freíais es una palabra grave también. No olvidemos que la palabra freíais
se silabea en 3. Aquí notamos un hiato acentual, ¿no? Ya que la cerrada I presenta la mayor fuerza de voz y se separa de la vocal abierta E, así como también de la vocal abierta A. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. A pesar de que esta palabra está terminando en una S, requiere de acento ortográfico porque es un caso especial. Es un hiato acentual y los hiatos acentuales no van a coincidir necesariamente con la regla de las graves. En la alternativa C, la palabra lingüístico es una palabra esdrújula. Instruido es una palabra grave y jesuita también es grave. En la letra D dice exangüe, grave, arcángel, también grave, y avaro, grave. Entonces, las 3 palabras están dentro del mismo grupo, ¿no?, de palabras graves. Aquí no tiene que ver necesariamente la tilde, solamente tiene que ver la posición del acento. Por lo tanto, nuestra respuesta estaba en la alternativa D. En cambio, en la última, en la E, Kaiser es grave, cuídate es esdrújula, porque el acento está en la tras antepenúltima, y moden también es grave. Escriba en los paréntesis el número de tildes omitidas. En la letra A dice Isaías. Como notamos, esta palabra, cuando se silabea, tiene que separarse la cerrada de ambas vocales abiertas, ya que se presenta un hiato acentual. La posición del acento está en la penúltima sílaba. Y como ya recordamos, el hiato acentual siempre debe de recurrir al uso de la tilde. Ahora, la palabra sobreuses, también requiere del acento porque presenta un hiato acentual. Y la palabra audífonos, se silabea en 4 sílabas. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba porque es esdrújula. Entonces, la cantidad de tildes asciende a 3. En la letra B dice el transeúnte. La palabra transeúnte también presenta un hiato acentual. Y los hiatos siempre se tildan. El hiato acentual siempre se tilda. Ahora dice avanzó. Avanzó es una palabra aguda, ¿no? Y por terminar en vocal, requiere tilde. Y la última es vía. Vía tiene hiato acentual. Entonces, sumamos 3 tildes omitidas. En la letra C dice el peón. Peón lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en N. Recortará. Se silabea en 4 sílabas. La mayor fuerza de voz está en la última, es una aguda, requiere tilde. Y la palabra alelí se silabea en 3 sílabas. La mayor fuerza de voz está en la última, así que también es una aguda. En consecuencia, las tildes omitidas son 3. En la letra D dice el buqué. La palabra buqué es una palabra aguda, termina en vocal, lleva tilde. Cayó también es una palabra aguda, requiere tilde. La palabra parqué es aguda, termina en vocal, con tilde. Y salón es una palabra también aguda.
Aquí hemos sumado 4 tildes omitidas. Y por último, tranvía presenta un hiato acentual, hay que tildar siempre los hiatos acentuales. Partió es aguda, termina en vocal, tilde. Y la palabra averías suena más la I, entonces requiere de tilde por hiato acentual. Hemos sumado 3. A la derecha de cada alternativa silabee las palabras y coloque las tildes. En la primera dice huíamos. Entonces, según la pronunciación, porque aquí la pronunciación es lo más importante para poder resolver este ejercicio, decimos huíamos. Las vocales U, I son vocales cerradas, son vocales diferentes y siempre forman un diptongo. Por esa razón no se van a separar. En cambio, cuando tenemos una cerrada, como la I, en contexto con una A, en la cual la cerrada tiene la mayor fuerza de voz, estamos frente a un hiato acentual. Entonces, si el acento recae en esa posición, la I siempre lleva tilde. Por eso, huíamos es una palabra polisilábica con acento. Recluido, se silabea recluido. Y como notamos, la sílaba tónica es la penúltima. Eso quiere decir que esta palabra es grave, terminada en vocal O. Entonces no lleva acento. Ahora, en el caso del verbo licuar, esta palabra puede pronunciarse de doble forma. Se puede pronunciar como licuo. En la vocal cerrada está la mayor fuerza de voz, licuo. Entonces es una palabra grave. No debe de llevar acento la palabra grave, porque termina en O. Pero también se puede pronunciar como licúo. Licúo. Y en ese caso la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz. Entonces ahí tenemos esta posibilidad. Licúo. En la siguiente, transeúnte, sería transeúnte. ¿Por qué hacemos esta separación silábica? Porque la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz y hay un hiato. Y en la siguiente, la palabra es ahito. Ahito es un verbo conjugado y la mayor fuerza de voz está en la cerrada. Entonces aquí estamos viendo el contexto de un hiato acentual. No es aito, sino ahito. Sobre hilo, se silabea sobre hilo. ¿No? Aquí, como vemos, no es sobre hilo, sino sobre hilo. Eso quiere decir que la vocal cerrada y la vocal abierta se separan porque el acento está en la segunda vocal. Ahora, la palabra rehuías rehuíais presenta una secuencia de la siguiente manera: abierta, cerrada, vocal cerrada la I, abierta la A y cerrada la I. Cuando pronunciamos esta palabra, nosotros notamos de que la vocal, de las 5 vocales consecutivas, la I presenta la mayor fuerza de voz. Entonces, eso quiere decir que aquí vemos un hiato acentual. Pero esta I se pronuncia junto a la U, porque forman un diptongo.
Entonces ya tenemos aquí una, dos sílabas. Y en consecuencia, la última sílaba queda unida porque se forma un diptongo. El silabeo sería re, ui, ais. Cáucaso. Cáucaso se silabea cáucaso. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, así que lleva el acento a la vocal abierta. Jockey tiene dos sílabas y termina en consonante Y. Y la última palabra, interview, es una palabra aguda, terminada en vocal y debe de llevar tilde. Aquí vamos a subrayar la forma verbal acentuada correctamente. Vamos a elegir, de acuerdo al contexto, la acentuación pertinente en cada verbo que se ha mencionado en las alternativas. En la letra A dice: en Buenos Aires averigüé o averigüe información importante. Bueno, según esta oración, según este contexto, dependiendo de la persona, yo puedo decir o utilizar al verbo averiguar. Se puede conjugar averigüe y el acento está en la penúltima sílaba, ya que es una palabra grave. O también puedo decir averigüé. Si el acento está en la última sílaba, tendría que llevar tilde, ya que es una palabra aguda. Entonces, aquí se puede decir en Buenos Aires averigüé, en tiempo pasado. Esa sería la conjugación correcta. En Buenos Aires averigüé información importante. Pero si yo pronuncio en Buenos Aires averigüe como una forma imperativa, no debería de llevar acento, ya que es una palabra grave. Entonces, por eso, la única opción viable es la primera. En la segunda oración dice: ayer el médico desahució o desahució. La forma idónea sería desahució en el pasado. Desahució a la paciente. En la letra C dice: se adecuó o se adecuó a las nuevas exigencias laborales, ¿no? Aquí, según el mensaje que se transmite, la forma adecuada sería se adecuó en pasado, ¿no? Si fuera presente tendría que decir me adecuo. En la siguiente, Julia, tal vez tú sí reusarías o reusarías material reciclado. En este caso, el acento no está en la vocal cerrada U, sino está en la cerrada I. Reusarías. Y por último, en la E dice huirían o huirían. Y la forma correcta sería huirían. Entonces, esas serían las palabras adecuadas según el contexto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de colocar sus comentarios, suscribirse y darle me gusta.